Vamos terminando, hermanos, ya la serie de Santiago, 11 mensajes en la serie de Santiago. Y Dios ha puesto en mi corazón la semana pasada sobre comenzar sobre una nueva serie de los personajes. Y vamos a comenzar con Abraham. En 2 semanas, la siguiente semana nos queda todavía de los versículos 13 al 20. Pero comenzándolas en 2 semanas, vamos a comenzar con la vida de Abraham. Y he estado disfrutando estudiar a Abraham. Hay varias. Abraham es uno de los personajes que vivió hace, ¿qué será? 4,000 años más o menos. Pero hay tantas novedades para esta sociedad posmoderna que me estoy sorprendiendo increíblemente y estoy confiado de que es el Señor quien nos va a hablar en esa nueva serie. Vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Jacob, a José, diferentes personajes en el Antiguo Testamento, en la vida de los personajes. Pero hoy estamos en Santiago 5. Y Santiago, hermanos, habla de un tema que es un tema que varios se han preguntado en este día. Y el tema es la injusticia financiera. Muchos cristianos se han preguntado cómo es que Dios permite que los que no aman al Señor, que los que no conocen al Señor, tienen tanto dinero. Parece que Dios les ha bendecido de la manera sobremanera. Y en nosotros que amamos al Señor, que estamos tratando de hacer el bien, pareciera sufriendo y pareciera que eso es injusto. No sé si este pasaje conteste completamente, pero Santiago hace un buen trabajo en explicar un poco sobre las finanzas y de la manera introductoria. Permítame dar algunas respuestas de manera introductoria sobre cómo es que los incrédulos tienen tanto dinero y los creyentes pareciera que no. Les tengo 4 respuestas de manera introductoria y con eso vamos a dar inicio. Lo primero, mi primera respuesta es que la espiritualidad y las finanzas no están directamente relacionadas. Pareciera obvio, pero tenemos que hacer hincapié. Una vez más, alguien puede decir, es que eso es injusto. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con ser justo o con ser injusto, porque alguien puede ser espiritual y no tener educación financiera. Ahora, quizás una ventaja es que si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo la disciplina financiera, la mayordomía, lo que es la mayordomía también de las finanzas, o la perspectiva correcta de lo que es el dinero. Entonces, la primera respuesta es que la espiritualidad y las finanzas no están directamente relacionadas. La segunda respuesta es, que les comparto en este día, es que las riquezas no significan bendición. Ahora, sucede que las riquezas son más visibles que otros tipos de bendiciones, pero riquezas no siempre quieren decir bendición. La tercera respuesta que les comparto en esta mañana es que tomen nota de dónde estamos viviendo. Muchas veces nos comparamos con lo que vemos porque vivimos en esa ciudad, pero vivimos la realidad en una ciudad donde la riqueza es concentrada. México, a nivel mundial, es considerado como el 15º país más rico del mundo, de los casi 200 países. Y además, aún entre los incrédulos, la riqueza se acumula en los 3 al 5% de la población. Y la mayoría vive de día a día y sin conocer a Jesús. Y hablando dentro de México, la Ciudad de México es donde la riqueza se acumula básicamente de casi toda la República, excepto algunas ciudades. Entonces tomemos nota en dónde estamos viviendo. Y por último, y con eso introducimos el mensaje de hoy, algunos obtienen sus riquezas por ser opresivos, injustos
prepotentes, gandallas y corruptos, como Santiago lo explica en este día, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Permítame dar lectura a los versículos 1 al 12 y con eso daremos inicio. Vamos ahora, ricos. Otra vez pongan atención, ¿verdad? Es lo que quiere decir vamos ahora. Llorad y aullad, dice, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Preocúpese de usted, es el título que he asignado para el mensaje de este día. No de que no sea chismoso, pero en el sentido de que preocupémonos por usted. Y al final vamos a ver de dónde sale este título. Pero la necesidad de preocuparnos por nuestra vida. Les comparto dos puntos, hermanos, en esta mañana. Primero, sobre los opresores. Sobre los opresores. Ahora, habla a los ricos. Pero, hermanos, no estamos aquí predicando una justicia social contra los ricos. No estamos distinguiéndolo de esa manera. No sé si me explico, ¿qué es lo que la sociedad hace? Pero aquí cuando se refiere a los ricos, se refiere a los ricos opresores. Y vamos a ver por qué. Y parece que, hermanos, otra cosa muy interesante. Parece que en estos primeros 6 versículos, Santiago hace referencia a los ricos, pero los incrédulos. No a los hermanos. Parece que hace referencia a los ricos incrédulos para luego animar a los creyentes. Okay, entonces no estamos hablando, parece que no está hablando a los ricos creyentes, sino a los ricos incrédulos y después para animar a los creyentes. Versículo 1. Lo primero que dice es, vamos ahora, pongan atención ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago, como siempre, comienza sin darle vueltas. Dice, ricos, lloren, porque les vendrán miserias. Y algunos cristianos dicen, sí, yo conozco a alguno. La idea es, teman por su futuro. Esa es la idea. Llorad y aullad teman por su futuro, porque no les va a ir bien.
Versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla. Versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos. Ahora, en el primer siglo, la manera de demostrar riqueza, habían tres maneras: abundancia de comida, abundancia de ropa y abundancia de piedras preciosas. Esas eran las maneras en que se demostraba la riqueza. Y lo que Santiago dice es, toda su comida se va a podrir, toda la ropa no les va a servir y todas las piedras preciosas van a terminar valiendo nada. Esa es la idea que Santiago está explicando. ¿Cuáles son las ideas? Bueno, la comida, bueno, obviamente la comida. La ropa, ¿qué quiere decir? La idea es, tienen demasiada ropa que se les pudre en el closet. Y la idea de las piedras preciosas es la misma. Llevan años sin tocar esas piedras que están echados a perder. O sea, tienen tanto dinero. Ahora, describe su futura miseria, como lo decía en el versículo 1. Ahí la segunda parte dice, su moho testificará contra vosotros. ¿Ok? Santiago dice, el tesoro echado a perder, ese va a ser su mismo testigo. Eso mismo les recordará que vivieron para acumular con engaño, con injusticia, y miren el resultado: basura. Y es lo que dice Santiago, el moho, su moho, es decir, la piedra preciosa echada a perder, va a ser el testigo contra ustedes. ¿Okay? Y después dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿O qué dice? Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Aquí pueden ser dos ideas. La primera idea es que terminará en nada, es decir, como por ser quemado por fuego. La primera idea es que va a quedar en nada, pero más que esa idea, creo que la mejor idea, que es la segunda idea, segundo manera de interpretar, es que terminará manifestando la ira de Dios. Creo que esa es más acertada. Terminarán siendo, dice, vuestras carnes como fuego. Van a terminar manifestando la ira de Dios. Y ambas consecuencias hacen referencia a las miserias que nos presenta en el versículo 1. ¿Okay? ¿Por qué? Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Su error es que acumularon tesoro para días postreros. Ahora, acumular dinero no fue necesariamente el problema, sino que acumularon para su juicio, porque acumularon con engaños y con injusticias. Es decir, el hecho de que Dios nos bendiga con cierta cantidad de dinero en sí no es pecado, no está mal, pero la manera de obtenerlo, el engaño, la injusticia, ese es el peligro, ese es el error. ¿Okay? Ese es el error. Por ejemplo, en toda la Biblia, Dios es muy celoso, permítame usar esa palabra, sobre la justicia en el trabajo. Jeremías, por ejemplo, dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndoles de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Una vez más, por eso hoy en día vemos mucho de esto, ¿no? Dios es muy celoso de que se pague bien. Malaquías 3:5 también. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Y al final termina diciendo, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el problema no es acumular, el problema es que lo hicieron con engaño y con injusticia, como en el siguiente versículo nos lo enseña. He aquí, clama el jornal. Dios dice, el salario que pagaron ustedes, el dinero mismo testifica contra ustedes, y abajo dice, el cual por engaño, ¿verdad? Por engaño, ¿qué dice? No les ha sido pagado por vosotros.
por engaño. O nos pagan mal, nos pagan menos. Aquí la idea es que definitivamente mienten para no pagar. Mintieron para no pagar. Ahora, ¿cuál es el contexto de cuando Santiago escribe esto? Ahorita los ricos son los que tienen propiedades, son los que tienen tierras, terrenos. ¿Y cuál es el tiempo cuando Santiago dice, cuándo se refiere? Quiero que noten, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es temporada de cosecha. Si los dueños tienen dinero en algún tiempo, es ahorita cuando Santiago escribe. Tenían dinero porque es tiempo de cosecha, ¿no? Por eso están hablando. Han cosechado vuestras tierras y abajo los clamores de los que habían segado. Entonces es tiempo de cosecha, así que sí tenían dinero para pagar. Pero dice, la paga, clama el jornal, la paga misma. Dios sabe que fue un engaño. Dios sabe que fuimos injustos en la manera, bueno, los ricos en la manera de pagar. Pero no solamente es quitarles 10 pesos, 20 pesos. No sé si se acuerdan hace rato que lo leímos. Han matado al justo, ¿se acuerdan? Versículo 12. Han matado al justo. Han condenado y dado muerte al justo. Hicieron todo lo posible para no pagarles. Tremenda corrupción, tremenda injusticia y algo que hoy mismo también quizás lo estemos viendo. Y algo muy interesante. Y quizás, no sé si decirlo hermoso, pero los clamores de los que se habían cegado, han entrado en los oídos del Señor. Dios escucha los lloros y los llantos. Y eso es lo bueno. Dios escucha nuestros lloros y nuestros llantos cuando sufrimos ese tipo de engaño, ese tipo de injusticia. Yo lo he vivido, no sé ustedes, a mí me ha tocado. Quizás usted diga, pero es que usted no lo ha vivido como yo lo he vivido. Quizás sí, pero todos hemos vivido, todos hemos sido defraudados de alguna manera, engañados. Y dice los clamores, Dios escucha los clamores. Santiago usa una expresión, un título de nuestro Dios que a mí me parece interesante. Me parece interesante porque en todo el Nuevo Testamento solo se usa en este versículo. Y es el siguiente título del Señor. Dice, los clamores de los que habían cegado, dice, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hace un enfoque especial a un Dios militante, a un Dios de guerra. Una vez más, en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento hace referencia al Señor de los ejércitos. Lo vemos en el Antiguo Testamento porque Israel estaba en guerra constantemente. Pero Santiago está hablando a un grupo de cristianos. ¿A poco les está diciendo, hermanos, nos vamos a guerra? ¿Contra quién? Contra Estados Unidos. No está hablando de eso, pero hace referencia al Señor de los ejércitos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿Qué debemos entender por el Señor de los ejércitos? Es una idea. Algo así como el Dios que no está ciego a la injusticia y el comandante de los ejércitos celestiales. Y Santiago hace referencia a ese Dios, a esa cara de Dios. Porque es un Dios que no está ciego a la injusticia y Él es el comandante de los ejércitos celestiales. Y les digo algo, hermanos, no les conviene conocer esa cara de Dios. Pero también les digo algo, los que quieren ganar con engaño van a conocer a ese tipo de Dios. Porque nuestro Dios es amor, pero aquí Santiago no apela al Dios de amor, no apela al Dios de misericordia, sino que dice, se las van a ver con el Señor de los ejércitos. Porque Dios es justo. Y Él no dejará que la injusticia reine, especialmente entre los creyentes. Santiago continúa en el versículo 5
con la acusación a los ricos. ¿Okay? Hasta ahorita hemos visto la declaración de su miseria, hemos visto la descripción de cómo es que sufrirán, del por qué han hecho, y ahora da la acusación. ¿Cuál es la acusación? Versículo 5. Mientras que no pagaban a los jornaleros, a los obreros, dice, habéis vivido en deleites. Deleites es placer, pero es más que placer. No sé si usted conoce a alguien rico, algún millonario. Es darse aires, es envanecerse. No es simplemente vivir en placer, sino es, no sé cómo explicarlo, es que se le meta el aire, que se le trate como rey, que se le trate diferente. Es envanecerse. La idea más acertada es esta: vivir en los placeres de tal manera que lo debilitan. Lo debilitan y terminan dependiendo en sus riquezas y terminan viviendo para proteger sus riquezas. Esa es la idea, vivir en placeres de tal manera que debilitan al poseedor de los placeres. Muy interesante esa palabra. Dice, vivieron en deleites y por proteger más su dinero, fueron más opresivos con los demás. Fueron más tacaños, digamos, con los demás. ¿Por qué? Porque se debilitan. Dice, habéis vivido en deleites. Y Santiago explica algo, dice, sobre la tierra. Parece que es un posible contraste a la vida eterna. De que vivieron bien, pero solamente es aquí sobre la tierra. Parece que esa es la idea. Y dice, y sido disolutos, habéis vivido en deleites y habéis sido disolutos. Disoluto es la idea de vivir en en desperdicio, en exceso. Entonces no solamente es placeres, sino tienen tanto dinero que no les importa gastar miles y decenas de miles de pesos, de dólares en cosas que han escuchado de celebridades que solamente van a otra ciudad en su avión privado solamente por una comida y regresan. Gastan $50,000 en ese vuelo solamente para comer y regresan. No solamente ahí, sino también, y dice, y sido disolutos. Dice, habéis engordado vuestros corazones. Ok, no está hablando literalmente, ok. No se identifiquen. Pero esa es la idea. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Es decir, vivieron todos los días como si fuera la fiesta más grande. O sea, hey, ¿dónde vamos a comer hoy? No importa, ¿qué restaurante? Hey, ¿qué coche que compramos? Hey, ¿qué hacemos? Gastar y gastar y gastar y gastar. Una vez más, ¿cuál es la acusación? Mientras que viven así, el siguiente versículo, habéis condenado. Condenado es oprimir. Los ricos oprimen a los pobres. La idea no es pobres, la idea es a los indefensos. Habéis oprimido a los indefensos. ¿Y cuál es el clímax, hermanos, de lo que estamos Santiago explicando? Porque ya estamos en el versículo 6, ahorita vamos a pasar a los creyentes. El clímax es, Dios no está tan interesado en los ricos, así como Él está interesado en la opresión de los justos, en el sufrimiento de los justos. A Dios no le interesa cuánto ganan los ricos, a Dios le interesa que los justos estén sufriendo. Por eso dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Al justo. No se refiere solamente a los pobres, a los indefensos. Hay controversia que qué significa exactamente el justo, pero creemos que a lo que se refiere es al creyente justificado. Por eso se le llama justo. Habéis condenado, habéis oprimido, los habéis dejado pues en ruinas, abusado de ellos financieramente, abusado de su labor y dado muerte, literalmente para callar su boca. Esa es la idea. Los habéis matado para que no puedan hablar en sistemas legales, en sistemas de justicia, sistemas jurídicos. Una vez más, los ricos no trata de los honestos,
los guerreros, de los exitosos que ven por los pobres, que ayudan a los pobres. Estamos hablando de los opresores especialmente. Son los bullies brutales, los peligrosos, abusando de los indefensos, mientras ellos viven en deleites y han sido disolutos. Y termina explicando, comentando algo redundante. Y él no les hace resistencia. Pues sí, si están aún dispuestos a matar, ¿cómo le van a hacer resistencia? Si somos nosotros víctimas de un fraude laboral, ¿cómo le vamos a hacer resistencia? Es una conglomeración, es una institución enorme. ¿Con quién vamos? ¿A dónde vamos? No se hace resistencia porque simplemente en el primer siglo no se pudo y creo que en muchas maneras en este siglo en nuestro país no se puede. Y no solamente aquí, sino si usted lee noticias globalmente, se está volviendo difícil para hacer justicia. Entonces son los ricos opresores. Y la pregunta que debemos hacer entonces es, bueno, como creyente, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? Porque hay muchos, especialmente en la Ciudad de México. Y cada vez las cosas son bien caras, cada vez vamos más coches de lujo, cada vez los apartamentos están bien caros, cada vez los restaurantes carísimos. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar de esto como creyente? ¿Cuál debe de ser nuestro punto de vista? Bueno, veamos cuál debe de ser la reacción del creyente según Santiago. Quiero que noten las primeras dos palabras del versículo 7. Por tanto, es decir, es una continuación del discurso que Santiago está dando. ¿Okay? ¿Qué hacer? Por tanto. Ahora, noten el enfoque. Hermanos, el contraste, cambia la audiencia. Por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Cómo tener paciencia? Santiago explica, tener paciencia, ¿hasta cuándo? La venida del Señor. No se refiere a que hasta que nos muramos, ¿no? O sea, debemos estar anticipando la venida del Señor, pero la idea es esperar hasta que Dios en su tiempo intervenga y haga justicia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Bueno, Santiago lo explica un poquito más. Y lo que hace Santiago es ilustra un punto. Mirad, no literalmente, ¿verdad? Sino consideren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, aquí está, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted conoce de cosecha, la lluvia temprana y la tardía son ciertos indicadores. Yo no sé mucho, pero son ciertos indicadores. Pero aquí la idea es que el labrador, el que trabaja en el campo, espera con paciencia el fruto. Espera con paciencia. ¿Y cuál es el fruto en este caso? Esperar la intervención del Señor, la recompensa del Señor. Esperar hasta que Dios nos dé fruto, el que nos corresponde. Y las lluvias tempranas, especialmente las tardías, si usted ha estudiado un poquito de la cosecha, habla de la esperanza inesperada. Habla de un extra esperanza. Ser esperanzados a que temprano caiga la lluvia. Y hoy lo vemos en Veracruz, en Chiapas, donde no está cayendo la lluvia, que ha tardado 2 a 4 semanas en que la primera lluvia caiga, ¿verdad? En este año, pues entonces que la primera lluvia caiga habla de la esperanza, que la lluvia tardía caiga habla de una última esperanza más, después de la cosecha. Entonces trata de la esperanza. Una vez más dice tener esperanza hasta la venida del Señor. Y parece que la esperanza del cristiano tiene algo que ver con que esta vida no es la única vida que nos espera, sino que después de esta vida nos espera
otra vida, la vida eterna. Y creo que algo tiene que ver con eso. Y también en que Dios es justo. Entonces, ¿cuál debe de ser la reacción del creyente? Primero, ser paciente. Primero, ser paciente, a confiar en el Señor, porque Él hará justicia. Que no solamente eso. En segundo lugar, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Ser cuidadoso. Santiago da la vuelta. De repente dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Parece que ¿cuál es la palabra? Da a entender de que la situación era difícil para todos los creyentes en tiempo de Santiago, o al menos para la mayoría, y ciertamente aplica en nuestra iglesia. Lo da por hecho de que muchos creyentes estamos pasándolo difícil. Y por eso dice, hermanos, no se desquiten con el hermano. Por la opresión que recibieron en la sociedad, dice, no se desquiten con el hermano, no os quejéis los unos con los otros. Y la idea es, hay que ser considerados. Entonces, literalmente la idea es, cuando los hermanos se reúnan, quiero que los vean a los otros hermanos como si posiblemente han sido víctimas de algún fraude, están pasando una vida que quizás no quieran pasar, están pasando por diferentes y difíciles situaciones. Por eso, no os quejéis del uno con el otro. Y no solamente eso, porque dice, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Por qué agrega esa frase? Parece que para Santiago quiere enfatizar este punto que es importante, no quejarnos, porque dice, el juez está delante de la puerta. ¿Cuál es la idea? La posibilidad de un juicio inmediato. Dios está dispuesto, listo, preparado, a la vuelta para intervenir. Entonces, ¿notan el contraste? Que los ricos, déjelos, yo me encargo, dice Dios, pero entre ustedes, aguas, porque yo estoy en medio de ustedes. Estoy listo para intervenir. Eso no dice de los ricos, aguas por sus miserias futuras de lo que les espera, pero con los creyentes, el juez está delante de la puerta. Pero qué injusto. No, sino que una vez más, a Dios le interesa a los justos, a los cristianos. No solamente no quejarnos, sino nos saltamos al versículo 12. Y ahorita regresamos a los demás versículos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Noten, Santiago dice, esto es lo más importante, pero sobre todo lo que les acabo de decir, esto es importante, dice Santiago. No juréis. ¿Cómo que no jurar? Bueno, alguien dijo, jurar se vuelve necesario en una sociedad donde la verdad no es reverenciada. Y como en nuestra sociedad juramos, es que lo juro por Dios, ¿no? Y juramos por todo. Y la idea es que esto no suceda entre los cristianos, que vuestro sí sea sí, que no sea no, que vuestro no sea no. ¿Y cuál es el problema cuando juramos? No sé si han pensado sobre eso. Te lo juro por Dios que esto y esto. Ahora, ¿cuándo usamos esa frase normalmente? Primero, en nuestra sociedad, en Chilangolandia, al menos donde yo crecí, usamos esa frase para, primero, exagerar algo. No, yo no lo hice, te lo juro por Dios. ¿Verdad? Lo usamos para exagerar. Número 2, lo usamos para cubrir una mentira. No, yo no fui. Te lo juro por Dios. O en tercer lugar, lo usamos para vengarnos. Juro que ese no lo voy a dejar. Lo usamos para vengarnos.
Hermanos, el problema es que cuando usamos esa frase, mientras para nosotros las palabras nos salen ligeramente, Dios nos va a juzgar por cada palabra que sale de nuestra boca. No sé si ustedes saben este detalle, cada palabra que sale de nuestra boca lo dejamos de escuchar, pero las vibraciones del sonido nunca terminan en la eternidad. No sé si usted sabía ese dato. Nunca se desaparecen las vibraciones del sonido. Ahora, pero el problema no solamente es eso. El problema cuando juramos es que estamos invocando a Dios. Lo juramos, es un juramento por Dios. Estamos invocando a Dios. Estamos haciendo un voto en el nombre de Dios. Y Dios habla mucho acerca de tener cuidado con hacer votos. Estamos haciendo un voto en el nombre de Dios. Y peor, cuando hacemos un voto en el nombre de Dios que vamos a matar al hermano o a alguien más, pues Dios dice, no tiene sentido. Y por eso en este contexto, no juréis. Pero es que yo juro por el cielo. Mateo 5, pero yo ni juréis, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, dice Jesús, porque es el trono de Dios. Dice, no juréis para que no caigáis en condenación. Dice, no juren, ¿por qué? Especialmente en este pasaje, el juramento es para vengarse de los ricos opresores. Lo juro que van a ver cómo me voy a levantar, lo voy a dejar, van a ver que cometieron un error para dejarme, van a ver, ¿no? Y de eso se trata aquí en este pasaje. Entonces, jurar no es solamente, pues, algo sencillo, no, sino que habla de la venganza. Para que no caigáis en condenación. Entonces hay que tener cuidado, no solamente con los hermanos, hay que tener cuidado con nuestra boca. Y en los versículos 10 y 11, nos reta a aprender del modelo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Un punto en paréntesis. No todo el que servía al Señor era pobre. No sé por qué nos han entrado esa idea. Habían profetas que sí tenían dinero, y aquí menciona en conjunto algunos que hablaron en nombre del Señor. He aquí, y habla uno en específico, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Dice, quiero que aprendan del modelo de la paciencia de Job. Sí sufrió injusticia, pero Santiago dice, recuerden, al final, ¿qué pasó? Dios lo bendijo. Dice, tómenlo como ejemplo, porque ustedes van a ver que Dios sí es justo. Dios no permite injusticia. Es lo que está diciendo, que Dios lo bendijo. Y también Santiago nos pide recordar que Dios tiene un propósito. La siguiente frase, que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? ¿Habéis visto el fin del Señor? Parece una frase fuera del lugar. De repente dice, ¿habéis visto el fin del Señor? ¿Cómo que el fin del Señor? Es decir, ¿habéis visto el fin logrado por el Señor? No solamente es el fin, sino también la idea del propósito. Ese es un fin, del propósito logrado por el Señor. ¿Cuál es? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La pregunta es mejor ser rico sin la misericordia y compasión de Dios? ¿O es mejor ahorita ser pacientes, pero lleno de la misericordia y compasión de Dios? Y Santiago está dando a entender, la segunda es mucho mejor. Pero también recordando que Jesús no se olvida del justo oprimido. Con esto vamos a terminar. El título del mensaje era Preocúpese por usted. ¿De dónde viene esa frase? Nos saltamos un versículo, el versículo 8. Tened también vosotros paciencia, teniendo en mente los opresores que siempre van a haber en este mundo, y da un mandato
Interesante. Dice, afirmar vuestros corazones. No quiere decir que dejen de ser sentimentales. La palabra afirmar es establecer o fortalecer o confirmar. Corazones es la idea de la persona interna. Es decir, enfóquese en su vida. Lo que Santiago está diciendo como conclusión es esta. Nosotros, hermanos, hay que vivir la vida que Dios nos ha permitido vivir. Y sí hacer lo mejor posible, y sí luchar por salir adelante, y sí luchar financieramente por nuestra familia, ejercicio y todo, sí luchar, pero dice afirmar vuestros corazones. Hey, enfoquémonos en nuestra vida, hagamos lo mejor posible y el resto dejémoslo a Dios. Por eso la idea es preocúpese de usted, preocúpese por su vida. Dios se encargará de los opresores. Dios tiene un propósito en todo. Enfoquémonos en lo nuestro. Hermanos, tantas veces vivimos enfocados en los demás que nuestra vida es que ya se desanima uno. Pero Dios dice, no, enfóquense en su vida y vean lo bueno que Dios es. Y vean que al final Dios es bueno. Y al final nos reiremos y nos daremos cuenta por qué Dios permitió esas cosas. Y hermanos, recuerden, nosotros somos victoriosos. Estamos en el lado de victoria. Pero no quiere decir que debamos ser flojos, hermanos. Sí quiere decir que debemos echarle ganas, pedir por sabiduría, pedir por inteligencia, ser diligentes en lo que debemos de hacer. Así que, hermanos, echemos de ganas, preocupémonos por nosotros. Y sí, hermanos, a los jóvenes, sí, terminan su carrera, su maestría, si pueden, su doctorado. Hermanos, sí, hagan todo lo mejor posible. Los hermanos, nosotros, hagamos ejercicio. Leamos la Biblia. Seamos fieles, hermanos. Echémosle 100% a nuestros proyectos. Es lo que Santiago quiere decir. Afirmen vuestros corazones. Confirmen. Hagamos bien y salgamos adelante. Que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos. Opresores siempre van a haber en este mundo. Señor, ayúdanos a no olvidar de la justicia de Dios. Al mismo tiempo, ayúdanos a afirmar nuestros corazones, a que nosotros hagamos lo nuestro de la mejor manera posible, con la mayor excelencia posible, para que usted nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.